Muchas gracias. Agradezco la invitación por parte del doctor Alfonso Torres. También agradezco la presencia de todos ustedes y muy en especial a todos los compañeros que comparten la mesa, en especial a la doctora Guadalupe Teresina Bertucci. Quiero decir que he sido un asiduo lector de las producciones, específicamente desde el surgimiento del primer ejemplar del Anuario Educativo Mexicano Visión Retrospectiva, que ya tiene un buen tiempo y que la doctora Guadalupe estaba al frente de eso. Yo soy un lector asiduo de los periódicos. Evidentemente tengo mis preferencias periodísticas. Trato de leer básicamente La Jornada y El Financiero como un ejercicio de contraste en el que me permite ver qué es lo que señalan los sectores progresistas y qué es lo que está también informando la derecha, y eso nos da una visión. Y por muchos años he hecho ese ejercicio de leer, subrayar, recortar periódicos y irlos apilando por temáticas, casi desde que surgió el 1+1 y luego La Jornada, y bueno, ahí tengo como si fueran papiros, ¿no?, agrupados. Y por supuesto que me enteré cuando salió el primer anuario estadístico. Recuerdo que en ese tiempo anunciaron que a la presentación del primer tomo del Anuario Educativo Mexicano venía la doctora Adriana Puigros, argentina, y claro que estuvimos interesados en estar ahí, y en algunos tiempos sí estuve, en otros no, y en algunos tomos también los tengo presentes y los tengo ahí comprados, ¿no? En algún momento también, cuando estaba el conflicto de la Escuela Normal del MESHI, recuerdo también la presencia de la reportera Claudia Herrera Beltrán y una entrevista que me hizo en el municipio de Francisco y Madero respecto a cuál era la visión de la disidencia magisterial respecto al conflicto de la Normal, y esa referencia, esa entrevista sale en uno de los tomos del Anuario Educativo Mexicano. Y bueno, pues me parece que es un trabajo muy importante. Como evidentemente ustedes pueden ver, pues a mí me parece un libro muy, muy importante, un libro que tiene todos los elementos de construcción metodológica, en el cual ustedes podrán leerlo y podrán ir viendo una referencia muy rica de notas de pie de página, tanto de referencias bibliográficas como de referencias electrónicas a las cuales ustedes podrán referirse. Y es muy importante este trabajo de esta Red Nacional de Investigación de Políticas y Acontecimientos Educativos. Desafortunadamente, bueno, o creo que forma parte, digamos, del proceso de construcción, que en este momento corresponde específicamente al año 2012. Me parece a mí, voy a hacer algunos comentarios al libro y luego también algunos comentarios anexos. Me parece que desde la presentación podremos encontrar una riqueza de propuestas. Yo encuentro aquí una parte donde se señala que los medios, al informar cotidianamente sobre los acontecimientos del campo educativo como novedades, diferencias momentáneas, fugaces, pueden acabar por desarticular e invisibilizar rápidamente a los sujetos y sus prácticas. Y eso nosotros lo vemos muy claramente en el Estado de Hidalgo. Quiero hacer algunas referencias personales y experiencias. También quiero decirles que, por ejemplo, en el caso del movimiento magisterial, en el año 2000 nos encontrábamos en la Plaza Juárez, más de 20,000 maestros provenientes de todo el estado. Estaba llena la Plaza Juárez y llena toda la parte donde están los árboles, y los medios locales, para nosotros, para los medios locales no existíamos. Es decir, para el Sol de Hidalgo, para los periódicos locales, el movimiento magisterial jamás existió, ¿no? Hubo una nota del diario La Jornada de ese gran movimiento, que es muy importante porque ese movimiento del año 2000 logró la Escuela Normal Superior Pública de Hidalgo, logró los 90 días de aguinaldo, logró más de 1000 horas para los compañeros maestros, logró detener momentáneamente los contratos eventuales y temporales, y de eso los medios de comunicación jamás dijeron nada, salvo los boletines que nosotros emitíamos y que se circulaban en todo el estado. Por eso es cierto esto de que los medios locales pueden hacer visible un acontecimiento y también lo pueden desarticular, lo pueden invisibilizar, ¿no?
Hace apenas una semana yo veía el diario Reforma en referencia al conflicto del Instituto Politécnico Nacional, en donde a letras muy grandes decía: les solucionaron todo. Decía, les solucionaron todo, ¿no? Evidentemente el título a letras grandes era un mensaje dirigido a la sociedad con objeto de deslegitimar el movimiento de los muchachos del Politécnico. Y entonces pues nosotros explicábamos esto a nuestros compañeros, decíamos: bueno, es que es muy fácil para el secretario de Gobernación cambiar a la directora. Si quieren que se vaya la directora, pues que se vaya. Quieren que cambiemos el reglamento, pues que se vaya. Quieren que modifiquemos los planes de estudio y discutamos el perfil de la generación de ingenieros, eso no, porque eso forma parte de otras políticas que ellos las tienen reservadas y muy acordadas con organismos internacionales como la OCDE, con quienes verdaderamente pactan el futuro de la educación y el futuro del desarrollo educativo y cultural del país. Entonces, los medios de comunicación, sobre todo en el estado de Hidalgo, son definitivamente corporativos. Definitivamente hay una estandarización. Todos los días podrán ustedes ver a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde que se enlaza Radio y Televisión de Hidalgo, y entonces la ciudadanía escucha la voz oficial, escucha la voz del gobierno del estado, de los funcionarios, pero a la vez hace invisibles todos los movimientos sociales cotidianos que se dan en cada una de las regiones de nuestro estado y cada una de las instituciones educativas. Los medios de comunicación pueden ser altamente destructivos, como lo es el spot que está pasando el Partido Verde Ecologista de México justamente en las horas de mayor audiencia, digamos de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Es una agresión abierta en contra de los maestros de la educación pública respecto a las cuotas escolares. Nosotros sabemos que eso no es cierto, que por una parte ellos dicen que las cuotas están prohibidas, pero por otra parte en la ley de educación del estado de Hidalgo pues se genera específicamente los mecanismos para hacer obligatorias las cuotas, y los consejos de participación social son instancias específicamente destinadas para la generación de recursos justamente con los padres de familia. Entonces nosotros podemos decir ahí de manera crítica que en efecto los diputados del Partido Verde Ecologista de México no cumplen. Bueno, esta parte, digamos, de la introducción, que hacía un planteamiento, una introducción de cómo se fue construyendo el texto, y esta parte básicamente esta del Distrito Federal me llama mucho la atención cuando habla pues de la parte simbólica, ¿no? De cómo los medios de comunicación pueden contribuir a la generación de una perspectiva, de un imaginario simbólico dentro de los ciudadanos y dentro del mismo campo educativo, y pueden construir visiones muy claras, ¿no? Visiones del Estado, y por supuesto explican o justifican actividades y propuestas discursivas que efectivamente tienen un sentido de apoyo al sistema. Nosotros, compañeros, desde la formación académica y también desde la posición política, los maestros de la CENTE, les queremos decir: nosotros no somos neutrales, nosotros no somos, ¿cómo les diré? Nosotros somos críticos y somos muy claros, no somos neutrales, no somos asertivos, somos personas críticas y básicamente contrahegemónicas, anticapitalistas y contrahegemónicas a la propuesta educativa del sistema. Eso es importante que lo vayamos viendo, o que cuando menos lo dejemos claro, ¿no? Por supuesto que hay un conjunto de propuestas, de publicaciones, pero lo que es importante de este texto es cómo monitorear las noticias, las notas, los artículos regionales. Eso sería como que un aporte importante, pero cómo hacer, digamos, no basta solamente referenciar lo que los medios de comunicación producen en las regiones, tanto los periódicos
de mayor circulación como los periódicos regionales, sino que es importante hacer como una relación entre lo que ahí se dice y quién lo está señalando, qué funcionario está produciendo esa nota, qué funcionario está detrás de esa nota y cuál es básicamente la propuesta o la intención de legitimación de las políticas educativas en el Estado. Nuestro Estado, compañeros, es como, siendo un Estado eminentemente priista. Yo veía hace poco una nota en el periódico El Financiero en donde salían en una línea de tiempo todos los estados del país, las líneas de todos los estados del país, de quienes habían tenido relevos. Nuestro estado está dentro de los 9 estados que nunca han conocido un relevo de gobierno, pues, es decir, el PRI ha funcionado por todo el tiempo, ¿no? Y entonces ha construido, por supuesto, toda una red de poder, toda una red de control que abarca todos los sujetos que tienen espacios de poder, desde los delegados en las comunidades, los comisariados, los presidentes municipales, los principales líderes de los partidos políticos y los principales líderes de todas las organizaciones que hay aquí en el Estado de Hidalgo. Difícilmente podemos encontrar una organización social, campesina, que no tenga una relación directa con el gobierno del Estado. Todas son corporativas, hasta las que más se digan independientes, trabajan proyectos productivos con el gobierno, es decir, me refiero, cobran en la nómina de gobierno, y eso hace que sus declaraciones en los periódicos sean muy acotadas y saben cuándo hablar y tienen muy definido cuándo callar, ¿no? Es importante aquí, digamos, ver cómo se resignifica la política nacional y quiénes son realmente los actores verdaderos que dictan la política educativa estatal. Yo me encontraba, por ejemplo, en el texto de El malgasto educativo de Mexicanos Primero, que ahí hay un agradecimiento a las autoridades educativas del Estado de Hidalgo por haber participado en el diagnóstico de este texto. Es decir, nuestras autoridades colaborando con una organización de derecha que son los que realmente inciden en la definición de políticas educativas a través del famoso CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, y que son los que dictan la agenda que luego los secretarios de Educación vienen a aplicar a los estados, en este caso al Estado de Hidalgo, y los que trascienden, y lo que luego nosotros conocemos a través de las notas como muy como de mucho impacto, ¿no? Pero que detrás de ello en realidad hay actores que por supuesto no es la sociedad mexicana, mucho menos los ciudadanos. Miren, yo recuerdo, voy a comentar el texto de Guerrero. Yo soy normalista rural, como algunos compañeros que están aquí también. Yo soy normalista rural, egresé del MESH en 1983. Recuerdo muy bien cuando ingresé a la escuela y la primera impresión que yo tuve ahí fue que en la primera semana el comité estudiantil nos dijo que había que ir a la Ciudad de México, y nos subimos al autobús y llegamos al edificio de la Secretaría de Educación Pública y me encontré a alumnos de las 16 normales rurales. Estaba llena la calle, de normalistas rurales. Y la primera impresión que yo tuve fue escuchar un coro enorme, potente, que retumbaba en la calle con las consignas estudiantiles, con las consignas y el pase de lista de las escuelas normales rurales, una por una, y las consignas tradicionales del pueblo unido jamás será vencido, normales rurales en las luchas populares. Y yo recuerdo que de ahí nos trasladamos a Valderas, que ahí se encontraba la Dirección General de Educación Normal, y recuerdo también que llegaron los granaderos, nos subieron a los autobuses y nos fueron a dejar a distintos estados. No nos mandaron a Hidalgo, nos llevaron hacia donde fueran y ahí nos dejaron. Nos sacaron fuera de las ciudades y nos dijeron, ahí se quedan a su destino, ¿no?
Y entonces nosotros veníamos pues, de regreso a la escuela normal, todos los normalistas. Era muy común ver a un normalista con su mochila a la espalda y viajando. Y recuerdo yo en este caso también, porque formé parte del comité, que nosotros cumplíamos comisiones, y recuerdo una ocasión que el comité señala, dice, bueno, te vas tú y se van 2 compañeros más, y la misión que tienen es lograr que pare la normal de Aguilera Durango, porque las demás normales están parando y esa no está parando, y la federación nombra una comisión que le corresponde al Meche, a Tiripetío y Aguascalientes, y del Meche se van 3 y tú te vas al frente de esa comisión. Y fuimos allá, por supuesto, nos trasladamos a Actopan, pedimos un ray ahí a un tráiler que nos dejó en la entrada de Querétaro, después pedimos otro ray hasta la entrada de San Luis Potosí y otro hasta Aguilera Durango, y llegamos ahí. Y estuvimos ahí 2 semanas hablando con los muchachos, etcétera, etcétera. Y como ahí se suponía que había una confrontación muy fuerte, también salimos de ahí prácticamente a escondidas. Llegamos a San Bernardo, Zacatecas, donde algunos muchachos habían estado, y nos quedamos ahí con unas familias, regresamos a Aguascalientes, y de ahí de Rey regresamos al estado de Hidalgo. Y recuerdo también, porque después de que salimos, seguimos manteniendo, organizamos un grupo de egresados del Meche para poder impulsar el movimiento magisterial, y estaban compañeros en varios estados, y nos coordinábamos en Hidalgo y seguíamos coordinándonos con la normal del Meche. Pero veíamos también ahí, recuerdo, la muerte de un muchacho de la sierra, y recuerdo que lo velamos ahí en la escuela, y después volvimos a regresar solidariamente. Vimos cómo los muchachos en los movimientos que hacían de la normal morían por algún accidente. Yo recuerdo en un momento, en una ocasión en la que los muchachos venían a Pachuca, los granaderos les cierran el paso en la glorieta de Actopan. Uno de los muchachos va con una camioneta muy veloz hacia Tepatepec, y detrás de él 2 patrullas, y se estampa en uno de los pinos y muere. Y ya nosotros estábamos en el magisterio, y entonces en una entrevista que nos hicieron en la secundaria 1 nos decían, bueno, a mí en especial, ¿qué opina de la muerte del muchacho? El periodista, por supuesto, lo que quería era que nosotros dijéramos que eso estaba mal, que los muchachos debían estar en clases, etcétera, etcétera. Y nosotros decíamos, nosotros pensamos que el comandante de la policía debe de estar en la cárcel. Y la periodista nos decía, muy extrañada, ¿por qué? Bueno, le decíamos, es que si esto hubiese sucedido en Europa, de inmediato estuviera en la cárcel el policía, el procurador, el de tránsito, y a lo mejor hasta el gobernador, porque se supone que la policía debe tener la suficiente preparación para disuadir a las personas. Pero por supuesto, decía, si a usted lo van correteando una patrulla con armas, pues por supuesto que no se va a detener, ¿no? Y va a tratar de huir, y fue lo que hizo el muchacho. Y a nosotros nos parece que el muchacho es la víctima y el gobierno del estado es el culpable. Y bueno, por supuesto que eso no lo sacaron, ¿no? Claro. Bueno, en distintas ocasiones los normalistas rurales velamos a nuestros muertos en las escuelas normales. Las escuelas normales entraron aún en un proceso de confrontación con el Estado, sobre todo a partir de 1996, fecha en que se determina la cancelación de la contratación automática y la cancelación del área de influencia. Es decir, en las escuelas normales rurales se recibían a alumnos de varios estados. Yo tuve compañeros de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro. Prácticamente éramos 5 del estado de Hidalgo, la mayoría 5, alrededor de 10, la mayoría eran de otros estados. Cuando se cierra el área de influencia, es decir, nada más para el estado, empieza la lucha de las normales rurales por mantener su área de influencia, es decir, su carácter nacional. Y esto es lo que sucede con el estado de Guerrero. O sea, los muchachos se están peleando por mantener el área de influencia, es decir, por seguir recibiendo alumnos de otros estados, por mantener la contratación automática, por ampliar los acervos bibliográficos, por mejorar las raciones alimenticias, es decir, por un conjunto de peticiones muy cotidianas y muy simples que los gobiernos de los estados les solucionan muy fácil a cualquier organización, digamos Antorcha Campesina, digamos a este tipo de organizaciones que les dicen, peleas por esto, correcto, ahí te van tantos millones para tus proyectos productivos. Pero a los alumnos siempre se regateó y se regatea a las normales la ración más sencilla. Es decir, en ese tiempo nosotros comíamos con un presupuesto de 14 pesos por alumno para
el desayuno, comida y cena. Y si nosotros vemos lo que los muchachos de Guerrero, el porcentaje de la ración con que se alimentan, pues no llega más allá de los 39 pesos en estos tiempos, ¿no? Entonces la confrontación del Estado con las normales rurales siempre ha sido como de un regateo por los elementos más mínimos, una persecución, un hostigamiento, un debilitamiento de su planta docente, y eso ha llevado a que estas escuelas se hayan mantenido muy en la línea de la confrontación. Todavía más cuanto que en el caso del estado de Guerrero, pues sí, en efecto se han producido, ahí han egresado pues, maestros muy comprometidos con las luchas sociales y con el pueblo mexicano, que por supuesto en algún momento han visto que la vía electoral o que la vía del Estado de Derecho ha estado cerrada, y entonces se fueron en algún momento a los movimientos guerrilleros, como se habla aquí del maestro Lucio Cabañas y del maestro Genaro Vázquez, que son íconos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, por supuesto, también, como el texto lo señala adecuadamente, el Estado de Guerrero nunca ha dejado de ser un Estado autoritario, un Estado con los más altos niveles de rezago, y un Estado, por tanto, penetrado por el crimen, por la delincuencia, y que ésta efectivamente se ha vinculado, se ha vertebrado muy bien con los poderes políticos locales ahí de los presidentes municipales y las policías ahí locales, municipales, pues. Pero si nosotros vemos, digamos, cómo se mueve la sociedad de Guerrero, en efecto, es una sociedad como muy violenta, pues, muy violenta, es mucho analfabetismo, mucho alcoholismo. Ahora imagínense ustedes con armas, pues por supuesto que hay un alto nivel de asesinatos, ¿no? Y también la presencia de organizaciones muy radicales, como esta que es la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que si ustedes ven, se meten a internet y ven quién es la Organización Campesina de la Sierra del Sur, pues se van a encontrar con que tiene muchísimos asesinados, ¿no? Nosotros estamos realmente sorprendidos, y yo creo que ustedes también, porque por el nivel de asesinatos que hay ahí, por el nivel de tumbas que surgen y surgen y surgen, y cada vez están más localidades, sobre todo por la policía comunitaria. Entonces, este movimiento estudiantil del estado de Guerrero, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pues forma parte de esta organización estudiantil de la que nosotros formamos parte en su momento, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que valdría la pena estudiar. Nosotros, cuando se cerró la normal del Meche, pensábamos que el archivo de la escuela normal debía ser resguardado como un patrimonio histórico del país, porque ahí se encontraba todas las actas de los comités estudiantiles que cada semana se hacían, y que daban cuenta de cómo el movimiento estudiantil se vinculaba con las comunidades, con las organizaciones sociales, es decir, en este caso y en el caso del Meche, y lo quiero comparar porque es la misma dinámica del estado de Guerrero, el Meche estuvo en las tomas de tierras de distintas comunidades. El Meche estuvo con los obreros de Ciudad Sagún, con las costureras de Atitalaquia, con la construcción de ejidos, con las gestiones de agua potable, contra los caciques regionales del estado de Hidalgo. Ahí estuvieron los estudiantes. Y había, como también en el estado de Guerrero, como parte de los comités, un organismo que se denomina Comité de Orientación Política e Ideológica, es el famoso COPI, y también hay el COPIN, el Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional, que tiene como objeto el estudio de la literatura básicamente marxista con los estudiantes. Yo entiendo y yo creo, porque me consta y vi, yo creo que cuando menos en el tiempo en que yo estuve, el comité estudiantil y el grupo de activistas tenía mayor ritmo de preparación que los propios maestros. O sea, los muchachos iban a clases en la mañana y en la tarde, todos los días se encerraban, o una buena parte, digamos, cuando menos 2 veces por semana, se
ponían a estudiar en el Comité de Orientación Política y Ideológica, que conseguía libros, que sacaba copias y que estaban ahí en los círculos de estudio. Y así había círculos de estudio nacional, y esto daba una visión panorámica muy general. Bueno, les quiero decir, yo tenía 18, 19 años cuando, como parte del comité estudiantil, estábamos negociando con el gobernador Guillermo Rosell de la Lama. Es decir, éramos alumnos que a la vez que estudiábamos, nos preparábamos en el COPIN y podíamos negociar en ese tiempo con el licenciado Rosell, con este procurador que murió, Jonathan Vega Torres, con Guadarrama Márquez, que era secretario de gobierno. Entonces la visión, el compromiso de los muchachos pues era fuerte. Cuando los alumnos iban a las comunidades, pues no tenían ningún temor de encabezar una demanda frente al presidente municipal, ¿no? O representar a la comunidad frente al diputado que venía. La mayor parte de nuestros compañeros, nuestros compañeros estuvieron involucrados en la caída, en el derrocamiento del cacique de la Sierra de Francisco Austria. Ahí estaban los normalistas rurales. Ahí estaban. Por eso eran muy peligrosos, o son muy peligrosos para el Estado, los normalistas del Estado de Guerrero en este caso, ¿no? Porque tienen una conciencia social, una visión y una posición política que en este caso no hay términos medios. Se está con el pueblo, se está con las causas del pueblo, como dice la consigna, luchar, estudiar para el pueblo defender, algo así va, ¿no? Una de las consignas. Y entonces seguramente, no lo dudo, que los compañeros de Ayotzinapa estuvieron, por supuesto, en la denuncia y la defensa de la matanza de Aguas Blancas, y en cada uno de los movimientos que ahí se pronunciaron. Y por supuesto que entonces llega un modelo educativo que te plantea que los movimientos sociales, que la historia propia nacional no es tan importante, y que ahora que es importante ser competente y la educación de calidad, y tienes que ser innovador y tienes que ser emprendedor, etcétera, etcétera. Pues esto, por supuesto, es un paradigma completamente distinto, ajeno a la formación propia de los alumnos ahí. Y bueno, el texto nos habla también del nivel de marginación, del nivel de exclusión que hay en el estado de Guerrero. Creo que eso explica también lo que está sucediendo en ese estado. Creo que, bueno, aquí en esta parte me parece que estos comparativos que hacen con los indicadores de la CEPAL y que muestran pues por qué la violencia va también muy de la mano de la marginación, de la exclusión, de los rezagos que hay muy fuertes, creo que nos explican también por qué están sucediendo las cosas. Bueno, me parece que en el texto del Estado de Hidalgo, repito, hay se tiene que explicar en términos de la naturaleza de la clase política gobernante en el Estado de Hidalgo, de sus intereses, de los enclaves que estos tienen a nivel nacional en los centros de poder, de las aspiraciones que tienen como grupo político de insertarse a nivel nacional, y por tanto entonces del interés que ellos tienen por proyectar la imagen de un Estado en el que no pasa ningún acto de disrupción. Es la máxima preocupación que no se sepan las cosas hacia afuera. Hay muchísimas cosas que están sucediendo en el estado de Hidalgo que no se saben, pero aquí el texto me parece, en una parte del texto, cuando señalan algunos municipios que tienen un nivel de desarrollo muy precario, como Pacula y La Misión, pues es cierto, la parte más pobre del estado de Hidalgo son esos municipios. Yo trabajé en La Misión, son extremadamente pobres, muy difícil educar. Ahí es cuando uno va a las comunidades y se encuentra que los niños no tienen para comer, que los niños llegan descalzos, cuando menos cuando a mí me tocó, cuando los niños llegan descalzos. Recuerdo que una ocasión llegó un niño que se había caído en el arroyo y llegó todo mojado a la escuela, y pues uno no sabía nada qué hacer. ¿Qué haces en esos momentos? O lo regresas a la escuela y está lloviendo, o lo mantienes ahí en el aula y está todo mojado. Y cuando uno llega a ese tipo de comunidades
y lo alojan en una choza hecha de troncos donde se está filtrando la neblina hasta por debajo de la cama y nadie te quiere dar de comer porque creen que el maestro come muy bien y la gente está muy pobre. Ahí es donde a veces las teorías educativas pues se vienen abajo porque uno está en el sentido de que pues ¿cómo recibimos? ¿Qué hacemos con estos niños que ya van a salir, que están en quinto y en sexto y no saben leer, ¿no? Entonces te preocupas, haces de lado el programa y te preocupas porque los niños aprendan a leer y cuando menos las operaciones básicas, y este tipo de cosas generalmente no salen, ¿no? Generalmente no salen en los medios, son ocultados. Creo que eso es importante en estos medios, en estos casos. A mí me parece que también hay elementos que por supuesto no tocan y no son materia del texto, pero me parece que las redes sociales le están dando voz a los maestros y que ahora muchas cosas que están sucediendo podemos verlas al instante. Por supuesto hay también muchas cosas que están ahí muy como que hay que estudiar qué es lo que es veraz, ¿no? Y qué es lo que hay que tomarlas con mucho tiempo. Quiero tocar esta parte en relación con la violencia y hay una parte en la página 81 que se refiere a toca específicamente el nivel en el que me encuentro, que son secundarias técnicas. Por supuesto que hay mucha violencia, tenemos muchos problemas que aquí están un poco referidos en las escuelas secundarias técnicas, sobre todo de las zonas conurbadas, sobre todo de Tizayuca, la técnica 40, la de la Providencia, las de Tepeji, donde son zonas conurbadas, donde los muchachos están casi todo el día solos frente al televisor, donde ha habido incluso niñas asesinadas o violadas. Tenemos ese problema, o donde incluso el narcotráfico ha empezado a penetrar a las escuelas, y también ese tipo de cosas luego son muy ocultadas, ¿no? O sea, no hay mucha producción al respecto. Aquí en la técnica 40 hubo hasta 2 marchas por 2 niñas que murieron en un solo ciclo escolar, pero que de inmediato las autoridades se preocuparon por supuesto por parar inmediatamente. Creo que entonces hay mucho que comentar, mucho que leer de este libro. Me parece que hay que leerlo, hay que referirse a las notas de pie de página, están las páginas electrónicas, hay que ir a ellas, corroborar, y esto puede ser una materia muy importante para la formación, sobre todo de los alumnos de la Universidad Pedagógica que están cursando especializaciones, diplomados, maestrías, porque es importante trabajar sobre la realidad y vertebrar acertadamente la teoría con lo que está sucediendo específicamente en la realidad de nuestros planteles escolares, que a veces no se refiere, pues, o la autoridad suele mucho decir, ¿cómo les diré? Cuando uno va a la capacitación y hay personas que, cuando un maestro empieza a decir, pero es que en mi escuela sucede esto, es que el capacitador generalmente dice, bueno, sí, pero sigamos adelante, pero permítame avanzar, ¿no? Y entonces acallan las voces y continúan la capacitación, y luego sucede que a veces a los asesores técnicos les incomoda mucho que los maestros refieran ese tipo de cosas, porque ellos llevan su lógica en sus diapositivas y a veces nada más las van leyendo, ¿no? Y se acabó el taller, ¿no? Y entonces las voces críticas o las voces que pudieran animar una discusión de un poco referir la realidad, pues eso luego se va quedando ahí muy de lado, ¿no? En el caso del texto del Estado de Morelos, por supuesto que es muy importante ver ahí el tránsito de cómo asumieron el control de la administración educativa, el tránsito entre el gobierno del PAN y el gobierno del PRD. Es decir, las políticas educativas de derecha dictadas por la OCDE, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, vienen desde mucho tiempo atrás. Miren, hay 2 artículos que luego me gusta citar. Uno que se refiere a la llegada de Obama, no recuerdo ahorita el autor, pero vino Obama, ustedes recordarán, hace un año, y en un artículo del Financiero hablaba sobre la agenda oculta de Obama, ¿no? Y entonces ahí decía que para poder implantar las reformas estructurales completamente en el país, era importante desmontar toda la estructura cultural del país, el nacionalismo exacerbado. O sea, no se pueden implantar las reformas si al mexicano no se le desmonta ese sentido patriótico y nacionalista. Y entonces se califica a lo nacionalista y lo patriótico como cerrados, que son muy cerrados,
es que ya estamos en un mundo globalizado, interconectado, y ustedes no pueden estar atados a las ataduras nacionalistas, ¿no? Y si recuerdan ustedes, incluso Gamboa Patrón en una parte de la discusión de las reformas estructurales le decía a Barlet Díaz algo así como: a pesar de los hipócritas nacionalistas habrá reforma, palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, como quien dice que la alusión iba para todos, ¿no? Y entonces señalaba en este periódico que eso solamente se podía hacer por medio de la educación, o sea, desmontar el nacionalismo, el patriotismo, el sentido de pertenencia nacional solamente por medio de la educación, y entonces había que impactar las agendas educativas de la educación básica y de las universidades. Es decir, ellos son los que realmente pactan estas reformas. Entonces, esto viene desde mucho tiempo atrás, por eso el texto es importante de cómo el PAN asume la administración educativa en el estado de Morelos y se la traspasa a Graco Ramírez, que aparentemente es de izquierda, pero que es inclusive mucho más de derecha que el mismo PAN. Lo primero que plantea Graco Ramírez en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, es quitar todas las prestaciones que el magisterio tiene en el estado de Morelos, porque él se declara en insolvencia presupuestal y entonces quiere reducir tanto aguinaldos como prestaciones como bonos. Eso es, o sea, no, hay que hacer el seguimiento de discurso en los medios de comunicación, contrastarlos, compararlos y sacar conclusiones académicas que nos permitan alimentar luego lo que decimos, ¿no? Esta parte de Morelos, no solamente hubo esto que se refiere aquí, también hubo compañeros encarcelados, también hay compañeros cesados en el estado de Morelos, como en el estado de Puebla hay maestros que ya han profesado y que están cesados y que no se les ha devuelto su plaza. Me parece que ahí son cosas que luego no se refieren mucho en los medios. En el caso de Tlaxcala y la prueba enlace, bueno, creo que los medios de comunicación han sido muy incisivos en términos de la prueba enlace y la prueba PISA. Pero también ha habido una serie de críticas de los mismos de pedagogos o intelectuales latinoamericanos y mexicanos respecto a la prueba enlace y a la prueba PISA. Ahí sería muy importante leer el artículo y contrastarlo con lo que está planteando Hugo Aboites en el libro La evaluación, una medida de la nación. Hay que leer, me parece, a Juan Casasus, el chileno, que habla sobre los estándares educativos, el camino equivocado, porque esto ya fue aplicado en Chile. Hay un artículo también que salió en el periódico El Financiero, no sé si está aquí referido, que se llama PISA en el banquillo de los acusados, y que básicamente en ese artículo señala cómo la OCDE, cómo los poderes supranacionales fueron capaces de estandarizar los conocimientos que requieren las transnacionales a través de conocimientos mínimos, que ahora llaman aprendizajes esperados o conocimientos relevantes, ¿sí? A través de la prueba PISA, cómo lograron uniformar al mundo, pero también cómo hay una reacción ya de importantes intelectuales del mundo cuestionando la validez y la pertinencia de la prueba PISA. Me refiero a esta parte del artículo de Estado de Tlaxcala, que habla sobre la prueba enlace como prueba estandarizada. Y valdría mucho la pena que desde la academia, sobre todo desde las maestrías, se empezaran a plantear qué tan correcta es una prueba estandarizada como PISA y como enlace, qué tanto fundamento pedagógico tiene, cuáles son los orígenes de la propuesta y cuáles son las intenciones no declaradas, porque las hay. A mí me parece que no hay una maestría, un doctorado, un diplomado puro, moviéndose en el terreno, digamos, de lo pedagógico. Hay que referenciar mucho la realidad y hay que referenciar mucho los poderes políticos. La educación, por supuesto, es una batalla más de los pueblos del mundo por su identidad y por su progreso, y en esta batalla saben muy bien las transnacionales y los centros de poder qué es lo que quieren, y tienen muy claramente sus agentes trabajando intensamente por eso. Ahí están Mexicanos Primero, y ahí están los banqueros, por supuesto. Ellos hicieron incluso una propuesta de educación financiera que entró así a la educación primaria a darse,
Pero si nosotros rastreamos, ellos en la Convención Nacional Bancaria decían que México era uno de los países que menos usaba las tarjetas, el dinero electrónico, y entonces había que dar educación financiera y había que entrar desde primaria. Eso está en los medios de comunicación también, está en los periódicos. Me refiero que rastreando las cosas, me refiero que yéndose al análisis de clase, me refiero es una lucha. Nosotros en la Centro vemos así perfectamente en los términos marxistas como una lucha de clases en el campo de la superestructura en el ámbito educativo, y que los investigadores y que los maestros que están formando deben de entender que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral en el campo de educación. No se puede ser, por más que se diga, es que para que seas objetivo tienes que alejarte del fenómeno, para que seas objetivo, para que seas neutral. Nosotros decimos que no. Bueno, en el caso de la CENTE, nosotros decimos que no. Nosotros decimos que hay que ser congruentes con el planteamiento de Carlos Marx en los términos que él decía en su tiempo, de que los filósofos hasta ese momento se habían preocupado por interpretar el mundo, pero de que lo que se trataba en estos tiempos era de incidir en su transformación. Y por eso nosotros lo que hacemos, bueno, pues es que hay que luchar y estudiar, y nosotros básicamente en el Estado de Hidalgo estamos obstinados porque en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, cuando menos en el Estado de Hidalgo, y creo que a nivel nacional se está desarrollando también, podamos también hacer un conjunto de jornadas de formación pedagógica progresista y estudiar, ir hacia las raíces de lo que planteaban los pedagogos latinoamericanos, recuperar lo mejor del pensamiento crítico, pedagógico y lo más avanzado, para poder construir una propuesta educativa pertinente que el pueblo necesita. Cuando nosotros vemos y decimos, bueno, ¿por qué dicen los venezolanos una educación con un enfoque de pertinencia social? ¿Por qué México dice una educación con enfoque en las competencias? ¿Por qué dicen los bolivianos un enfoque de la educación centrado en los procesos cognitivos? ¿Y por qué nosotros decimos una educación igual de calidad y por competencias, si los mismos bolivianos dicen una educación intercultural? Entonces me parece que hay un debate muy fuerte que en Latinoamérica y en el mundo, que está planteando que otra educación y que otro mundo es posible. Muchas gracias.